Hola, buenas noches. Yo soy Oscar Lizárraga, pastor de Jesús Rocafuerte, y hoy me acompaña en este programa mi esposa. Elizabeth, Muy bien, pues hoy estamos iniciando una serie de podcasts cuya intención es que tú puedas participar en ellos también. Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible porque es nuestra primera vez. Si hay errores, te pedimos nos disculpes, pero esperamos ir progresando poco a poco conforme vayamos presentando más. Esta noche es Nochebuena y esta noche tenemos un tema que ciertamente es recurrente por la época y queremos comenzar con algunas preguntas que la gente nos hace, porque esa es la intención, que tú en base a lo que hoy hablemos, puedas opinar, puedas acercarnos más preguntas o proponer un tema que a ti te interese del cual hablemos. Porque esa es la intención. No vamos a dar clases de teología, no vamos a meternos en cosas muy, muy teológicas, muy elevadas, porque de lo que se trata este programa es de que tú entiendas realmente qué significa vivir una vida cristiana. El tema de hoy, pues te decía, el Nochebuena, entonces tenemos que hablar precisamente acerca de lo que es la Navidad, ¿verdad? así es. ¿Tú qué opinas? Me parece un tema muy interesante porque realmente sí nos surgen muchas dudas referente a la Navidad, qué es lo que se festeja y a quién verdaderamente festejamos, ¿verdad? En estas fechas. Hay muchas dudas y el mundo pues nos vende mucha mercadotecnia y realmente queremos saber qué realmente es la Navidad. Ok, muy bien. Pues por ahí tenemos algunas preguntas que la gente nos ha hecho. Vamos a comenzar con algunas y las vamos a ir respondiendo conforme a lo que a lo que se va presentando. ¿Les parece? Sí, mira, hay una pregunta que han hecho y dice, ¿qué necesitaríamos saber para entender qué es la Navidad? Muy bien. ¿Qué necesitaríamos saber para entender qué es la Navidad? Básicamente, tendríamos que entender a quién se refiere la Navidad. Porque Navidad no es un evento cualquiera, es la llegada al mundo del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Salvador. O sea, casi nada. La gente superficializa muchas veces lo que es la Navidad porque la Navidad se ha convertido en todo menos en un festejo para el festejado. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es quién es el principal protagonista de la Navidad. Y para esto tendríamos que remontarnos, vaya a las escrituras, donde se profetiza, donde Dios habla con los profetas y profetiza que por cuanto el hombre no puede salvarse solo y el hombre está por su propia naturaleza caída, está condenado a a la condenación eterna, no se puede salvar y surge la necesidad de un salvador. Por cuanto el hombre no es capaz de salvarse por sí solo, Dios profetiza que en su momento, conforme a su plan, conforme a su propósito y en su tiempo, Él va a proveer de un salvador. Ese salvador es Jesucristo. Y ese es el verdadero centro de la Navidad, porque el evento nos muestra el momento en que ese Salvador llega al mundo. Y vaya de qué manera llega. Porque no, mm, yo pienso que si el hombre hubiera tenido que diseñar cómo sería la llegada del Mesías, no nos hubiera alcanzado la imaginación para hacerlo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, y en su infinita soberanía, Él proveyó de la manera perfecta a quién sería ese Salvador. Entonces, básicamente lo que tendríamos que entender para entender qué es Navidad o a qué se refiere la fiesta es
¿A quién estamos festejando? ¿A quién estamos celebrando? Sí. Porque cuando tú y yo celebramos nuestros cumpleaños, pues si es tu cumpleaños, pues obviamente tú eres el centro de esa actividad. Tú eres la festejada, tú recibes el pastel, los regalos, tú eres el centro de la fiesta. Mm. Porque si no fuese de esa manera, pues entonces tú dirías, pues ¿de qué forma me estás celebrando, verdad? Hiciste la comida, hiciste esto, pero yo no estoy invitada a esa reunión. Así está la Navidad. Así desgraciadamente el mundo celebra la Navidad. Está en todo menos en quien debiera estar, en Jesucristo. No sé si tú en un momento dado te ha tocado vivir esto o te ha tocado ser testigo de esta situación. Llega el momento en que nos enfocamos tanto en el ajetreo del- de la comida, qué vamos a estrenar, y nos perdemos en el que se festeja, ¿verdad? Porque decimos, pues, ¿qué tenemos, qué vamos a hacer o cómo se celebra realmente, ¿no? Porque si no está el festejado, que no nos preguntan muchas de las veces, ¿verdad? Es que el festejado no está aquí presente. ¿Cómo hago que, que esté presente aquí a quien vamos a festejar en esta noche? Claro. Sí, definitivamente lo primero, como les comentaba, es entender quién es el festejado. ¿Para qué? Para poder hacer la fiesta para él. Pero desgraciadamente, por tradición, por educación, por cultura, hemos romantizado, como comentábamos incluso en la prédica de este domingo, hemos romantizado el evento. Y ha sido tan romantizado que se ha convertido en un desfile de renos, de quizás un tipo vestido de rojo, arbolitos, luces, esferas, regalos, trineos, pero en ningún momento aparece Jesucristo. Y eso es importantísimo porque la palabra nos habla de que cuando Jesús nace es un evento perfectamente planeado por Dios, perfectamente diseñado por Dios, porque se trata de su Hijo, de su Hijo. Y se trata de Dios mismo encarnado en Jesucristo. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un cumpleaños común y corriente como pudiéramos festejarlo entre nosotros. Estamos hablando de la llegada al mundo del Rey del universo. Y yo pienso que a veces perdemos la dimensión porque incluso en la vida normal, cuando llega una persona importante, nosotros hacemos algo especial. Pero en Navidad nos hemos conformado con la reunión de la comida, la cena, algunos abrazos y muchas veces la gente, yo lo veo y yo sé que tú también lo ves, porque la gente en la calle te encuentra y ¿qué es lo primero que te dice? Feliz Navidad, que Sí. pasen feliz Navidad, que tenga una buena Nochebuena. Entonces, como si esto fuera mágico y por el simple hecho de darnos un abrazo, ya la Navidad va a cumplir su objetivo. Y esto no es verdad, porque en realidad ese gozo no debería ser por darnos un abrazo, sino por festejar realmente al que nació, a Jesucristo. Y, y ese es el verdadero centro de la Navidad, Jesucristo. También nos han hecho esta pregunta, que en qué momento se perdió el sentido de la Navidad. Ok, nosotros podemos ver la Navidad desde el momento en que, imagínate tú la escena principal de Navidad. ¿Cuál es esa escena principal?
La escena principal de Navidad, ¿qué nos presenta? Nos presenta a José, a María, a Jesús en un pesebre y la estrella sobre ellos. Digamos, la imagen divina de la Navidad nos muestra una familia como la conocemos nosotros en la tierra. Un padre, una madre, un hijo. Pero hay un elemento muy especial que es la estrella. La estrella nos está indicando que la presencia de Dios, la unción de Dios está sobre el que ha nacido, que es Jesús. Pero fíjate qué importante, tú preguntas, o la gente pregunta en qué momento se perdió esto. Si nos vamos a los evangelios, eh, ahí vamos a encontrar que cuando llegan a buscar a Jesús, los sabios de Oriente o los magos de Oriente, que no son otra cosa sino el equivalente al actual de los científicos, la gente que sabía, la gente que estudiaba, la gente que estaba al pendiente de todo, ellos dijeron, hemos venido porque hemos seguido la estrella, su estrella. Y cuando ellos hablan de su estrella, inmediatamente podemos ubicar que no es que una estrella estuviese en el cielo y durara meses o semanas, lo que ellos tardaron en llegar a Belén a buscar a Jesús, sino que era una estrella que Dios puso especialmente, una luz, una guía que Él puso para dirigirlos hacia el lugar donde había nacido Jesús. Entonces, fíjate bien, desde ahí Dios nos está marcando que Jesús es el centro de todo. ¿En qué momento, pregunta la gente, se pierde esto? El enemigo es tremendamente astuto. Y el enemigo empezó a obrar desde aquellos tiempos a través de Herodes. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en la escritura nos dice que llegan los sabios y llegan con Herodes a preguntarle dónde es que está el rey que ha nacido. Y Herodes se sorprende porque dice, pues, ¿cómo que un rey ha nacido? ¿Dónde está? Y empieza a preguntar entre sus gentes y le dicen, es que la profecía dice que nacerá en Belén. Entonces él dice, ok. Les indica a los magos o a los sabios a dónde deben ir, pero les dice, me avisan por favor dónde está para después ir yo a adorar. Falso, porque la intención de Herodes nunca fue adorarle. Nunca fue ir a postrarse delante de Jesús como rey, como Mesías. La intención de él era conocer a quién llamaban ellos el rey de Israel para matarlo. Pero, ¿qué les dijo? Los confundió o los quiso confundir diciéndoles que él iría después para adorarle. Y eso es lo mismo que hace el enemigo hoy. El enemigo nos confunde, nos desvía, nos pone cosas aparentemente importantes o aparentemente inocentes para desviarnos totalmente del sentido de la Navidad. Desde aquellos días sucedió, pero ¿qué pasó? Si tú continúas leyendo, vas a encontrar que dice que los sabios llegaron, adoraron a Jesús, le entregaron los regalos que llevaban oro, incienso y mirra, que no nada más es los elementos en sí, sino que representan lo que Jesús era. El oro representa que Él era rey. El incienso representa que Él es Dios. Y la mirra representa que Jesús es el Mesías, el ungido. Entonces, esos tres regalos son importantes también. Cuando un ángel habla con los sabios, perdón, con los sabios, con los magos, les dice que se vaya por otro lado para que Herodes no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque yo pienso, y me imagino que es algo lógico pensar, que Herodes no se quedó esperando a ver si los magos iban a regresar. Él No, debió haber mandado gente así es. a que los siguiera, a que vieran dónde estaban, a que vieran a dónde iban. ¿Para qué? Para él lanzar inmediatamente el ataque contra el niño que había nacido, contra el que
la gente llamaba rey de Israel, y, y que los sabios, estos magos, habían ido a buscar. Y ahí tú te das cuenta cómo Dios guardó desde ese momento la integridad de Jesús y evitó que los magos regresaran. Y evitó también que la gente de Herodes se diera cuenta dónde estaban ellos, porque pudieron haberlo visto, Sí. ¿verdad? Porque tú dices, ¿cómo no dieron con él si lo fueron a buscar pastores, sacerdotes, mucha gente que se dio cuenta, que vio la luz? Entonces, desde allí te das cuenta tú que el enemigo desde el principio quiso desvirtuar o quiso eliminar o hacer a un lado o cambiar el sentido de la verdadera Navidad. Y esto, obviamente, pues el enemigo si algo tiene es que es tremendamente insistente. Está buscando, buscando, buscando. Y en la época actual, lo que sucede es que hemos sido desviados totalmente de ese sentido. Se ha vuelto una fecha comercial, se ha vuelto todo, menos lo que debe ser. La estrella de Jesús no la podemos ver porque la estrella de Jesús no es otra cosa más que la revelación de parte de Dios de que Jesús es el Mesías. Y para que esa revelación exista, es necesario buscarle, así como le buscaron los magos. Y así como la gente que escuchó la noticia corrió a buscar. Quienes corrieron a buscarlo pudieron verlo y pudieron conocerlo en aquel tiempo. Y es lo mismo que sucede hoy. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar realmente a Jesucristo para entender que Él es el Hijo de Dios y Él es el Mesías. Y no desviar el sentido de la Navidad, como se hace actualmente. Entonces, ¿en qué momento, vuelvo a la pregunta, en qué momento sucedió esto? Desde el principio. No podemos poner una fecha, porque el enemigo y la humanidad se han encargado de ir a través de la historia sacando, y por qué no decirlo, desgraciadamente en el mundo así es, sacar a Jesús de la escena. Y lo ha conseguido en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente piensa en todo menos en Jesús. Entonces, otra pregunta que me surge viene siendo, Navidad viene siendo entonces desde atrás lo que tú nos comentas de con Herodes. Bueno. ¿O qué significa Navidad para empezar? Navidad es una palabra latina. Ok. Que no significa otra cosa más que nacimiento, Navidad o natividad. ¿A qué nacimiento se está refiriendo? Obviamente estamos refiriéndonos al nacimiento de Jesucristo. Pero la palabra Navidad como tal, pues obviamente no existe en las escrituras porque en ese tiempo no se usaba esa palabra. Las escrituras nos hablan acerca del nacimiento de Jesús y nos describe la historia de cómo fue ese nacimiento. Uno de los libros o de los evangelios donde está, a mí me gusta mucho cómo está redactado, es en el evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Dice, por ejemplo, en el 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si nosotros observamos este relato, nos vamos a dar cuenta
que ciertamente para la gente, para el común del pueblo, fue una sorpresa. Y cuando los ángeles aparecen para anunciar el nacimiento de Jesús, pues la gente se asusta porque pues no están acostumbrados a ver aquello. Sin embargo, dice que ese ángel luego fue rodeado de una hueste, es decir, de muchos ángeles. Y esos ángeles estaban cantando o estaban alabando, empezaron a mostrar gozo y cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, desde el principio, la fiesta, por supuesto, que es un gozo para toda la creación, el nacimiento del Redentor. Toda la creación se goza, pero ese gozo fue transformado poco a poco en una felicidad, entre comillas, efímera o a veces ilusoria. Porque, volvemos al punto, el centro no es Jesús, sino el evento de la natividad o de la Navidad. Por eso... Entonces, perdón que te interrumpa. No, Entonces, sí. Aquí a lo que estás comentando, nosotros hicimos a un lado la verdadera festividad, el verdadero evento, el verdadero sentir de la Navidad, que era el nacimiento de Jesús, y lo transformamos o agarramos las cosas que nos empezó a presentar el enemigo en las distracciones, en comprar regalos, que estrenar, que voy a cenar, y los adornos que hay. Entonces, eso nos llenó el ojo para desviarnos, ¿verdad? Porque también estoy viendo o estoy escuchando lo que tú estás comentando sobre en Lucas, y dice ahí que había cantos, que habían pastores, habían mucha luz, y me llegan en la mente lo que habíamos comentado sobre Herodes, que seguramente él también persiguió a los magos o mandó perseguir a los magos para ver en qué lugar estaba Jesús, pero no encontró nada. Entonces tú te pones a ver o a reflexionar en este momento y dices, wow, o sea, qué maravilla, o qué Dios tiene tanto cuidado de todo, que en ese momento hizo invisible el que no llegara el mal o Herodes a Jesús, porque pues él tenía que seguir cumpliendo desde esas fechas hasta ahora lo que Dios tenía para nosotros, ¿verdad? Es correcto, y diste en un punto muy interesante, o sea, había luz. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. El resplandor estaba sobre él porque la presencia misma de Dios estaba en él. Pero no lo pudieron ver, ¿por qué? Porque sus corazones no estaban buscando al Mesías, no estaban buscando a Dios. Estaban buscando precisamente acabar con aquello. Pero la palabra dice que las tinieblas nunca prevalecen sobre la luz. Por eso es que la luz prevaleció, Jesús prevalece. Y ellos no lo vieron porque además, para entender que Jesús es el Mesías, se necesita que el Espíritu Santo te lo revele. Si tú continúas leyendo el Evangelio de Lucas, vas a encontrarte unos capítulos adelante que habla de un hombre que se llamaba, Simeón. Sí. Y allí nos habla de que al octavo día, cuando llevaron a Jesús al templo para que fuese circuncidado, Simeón fue a conocerle. Y Simeón dijo, ahora puedo irme a gusto, puedo morirme a gusto, porque he visto la gloria de mi Señor.
he visto la promesa cumplida. A él le había sido revelado que conocería al Mesías. Entonces, para conocer o reconocer, mejor dicho, al Mesías, es necesario que haya revelación por parte del Espíritu Santo. Y ahí vemos que en la palabra dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, la única manera en que la gente pudo ver esa luz es porque les fue revelado que quien había nacido en ese momento era el Mesías, era el Cristo que Dios había enviado para salvación de todos los hombres. Y si remontamos eso a nuestro presente, ¿cómo podemos hacer que Jesús esté en nosotros? ¿O de qué manera podemos hacer estas fiestas en Jesús? Ok, te acabo de comentar que para que eso suceda es necesario que haya revelación por parte del Espíritu Santo. Sí. Y la única manera, la única forma en que nosotros podemos volver, digamos, a entender el sentido verdadero del nacimiento de Jesucristo es buscándole a Él de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos envueltos en lo que el mundo nos vende como Navidad, nunca vamos a encontrar a Jesús. Porque Jesús no está en los regalos, Jesús no está en la fiesta de Nochebuena, Jesús no está en los abrazos que nos damos si primero no está en nuestro corazón. Entonces, tenemos que hacer que Jesús nazca en nuestro corazón. Es correcto. Y esa es la verdadera Navidad. Lo predicábamos el domingo y lo voy a comentar nuevamente. Por alguna causa, y al decir alguna causa me estoy refiriendo a la soberanía de Dios, Él decidió que no supiéramos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Porque así es Él es soberano, y si Él hubiese querido que ese nacimiento quedara registrado con día y fecha, así hubiera sido, pero no fue. Entonces tenemos que entender que no es esa fecha en especial, si fue en este mes o si fue en otro mes, no vamos a discutir eso, no vamos a hablar acerca de eso. Lo importante, y esto es lo que tenemos que entender, es cuándo nace Jesús en ti. Ese es el verdadero nacimiento y esa es la celebración verdadera. ¿Y a qué nos lleva esto? A que la Navidad, por llamarlo como se le conoce habitualmente, a que la Navidad no sea una fecha específica como el día de hoy, que es Nochebuena y que se celebra en casi todo el mundo el nacimiento de Jesucristo, aunque no es esta fecha, pero se celebra. Entonces, la Navidad entonces no sería el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. La Navidad sería todos los días de nuestra vida. Porque dice el Señor, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. En ese momento, cuando nosotros nos volcamos a buscar realmente a Jesús, la Navidad deja de convertirse en un evento comercial y se convierte en un evento en verdad de presentación de Jesús. Porque entonces yo puedo mostrar a Jesús en mi corazón porque estoy en paz con mi familia. Te mencionaba que la imagen por excelencia es esa, el pesebre donde están José, María, Jesús. Porque esa es la esencia de la reunión familiar. Estar todos, pero bajo la presencia del Señor, de Dios. Eso es la estrella, eso representa la estrella, la presencia de Dios sobre las familias, sobre cada familia. Y esto se multiplica porque no se queda en la familia física o la familia de sangre, sino que se dispersa
a toda la familia en Jesús. Porque te recuerdo que dice la palabra que cuando nosotros hemos creído en el Señor y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, que hemos creído en su nombre, dice que recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice así. Es decir, cuando yo reconozco que Jesucristo es mi Señor y creo en su nombre y creo en la obra que Él hizo, entonces Dios me hace su hijo. Y al hacerme su hijo, yo soy integrado a la familia del Padre. Y esa es el resultado de la escena por excelencia que representa la familia. La familia no nada más son Jesús, María y José. La familia somos todos los que hemos sido adoptados como hijos, que hemos sido rescatados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos esa familia. Y esa fiesta debería ser todos los días de nuestra vida, porque Jesús nace todos los días en nuestro corazón. Esa es una Navidad verdaderamente celebrada, porque se celebra todos los días, no nada más un día al año. Y ese día al año todos nos volcamos en abrazos y en buenos deseos, pero nada más dura ese ratito, porque después muchas veces la gente ya está incluso con alcohol, pues ya tiene sueño y se acabó el encanto de la Navidad. La Navidad duró una noche. Y el nacimiento de Jesucristo no es de una noche, es de una vida completa. Muy bien. Mira, otra pregunta que nos han hecho es esta. Dice, ¿y cómo puedes reconectar a la verdadera esencia de la festividad? Lo acabamos de decir, reconectando con Jesucristo. Pero ¿cómo nos reconectamos? Okay. Si nos pudieras como ampliar más. ¿Cómo me reconecto yo con Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres también. Sí. Entonces, ¿cómo me voy a reconectar? Me voy a reconectar por medio de Jesucristo, precisamente buscándole de todo mi corazón. Pero lo tengo que buscar en verdad. O sea, porque a veces la verdad no nos gusta. Y por cuanto no nos gusta, no queremos estar conectados a ella. ¿Por qué? Porque la verdad, dice la palabra también, que es luz, y la luz hace manifiestas todas nuestras obras y no nos gusta sentirnos descubiertos. Pero conocer a Jesús, reconectarnos con Él, es precisamente eso. Reconocer que estamos mal y entender que tenemos una necesidad de cambiar y de retomar el camino, y aceptar y entender que la única manera que tenemos para retomar el camino es Jesucristo. Entonces, cuando tú te reconectas con Él, cuando tú lo recibes y como tu Señor y tu Salvador, lo reconoces, cuando tú dices, sí creo que Jesús vino a este mundo por mí, porque a veces pensamos que somos tan malos que vino por todos aquellos, pero por mí no. Pero ¿sabes qué? Jesús mismo lo dijo, yo no he venido por los sanos, vengo por los enfermos. Entonces yo tengo que entender que Jesús ciertamente un día nació como niño, vino a este mundo como hombre, pero vino a pagar por mis pecados, los cuales yo no podía ni podré nunca pagar. Cuando yo entiendo eso, mi alma siente la necesidad de buscar a Jesús. Y esa necesidad me lleva a buscarlo en el único lugar donde lo podemos encontrar, que es en su palabra. Porque la palabra nos revela quién es Jesucristo.
Y una vez que Jesucristo es revelado en mi espíritu, entonces yo puedo entender el verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido del nacimiento de Jesús en este mundo. Mientras no voy a poder, porque para mí o para cualquier persona normal o natural, pues el sentido es ese, los regalos, los abrazos, la fiesta, pasa la noche y se acabó y ya nos veremos el próximo año a ver cómo estamos, ¿verdad? Pero para el que entiende realmente quién es Jesucristo, la Navidad se vive todos los días. Y la forma de reconectar es esa. No existe otra, no hay otra, no hay otro medio. Solamente buscándolo en la palabra, que es la que nos revela la verdadera personalidad, la verdadera identidad de Jesucristo. Y algo importantísimo, nos revela por medio del Espíritu Santo, por supuesto, quiénes somos nosotros en Jesús. Y cuando yo entiendo quién soy en Jesús, en verdad, tendría que estar como los ángeles ese día, cantando, alabando, gozoso todos los días de mi vida. Porque ya no voy a depender de una fecha ni de una situación, voy a estar lleno de Jesucristo. Y entonces Jesucristo habrá nacido en mí. No solamente un día, todos los días de mi vida. Muy bien, entonces creo que sí quedó ya un poco más entendido lo que es la verdadera Navidad. Y recapitulando para, para los que nos están viendo y que quede un poquito más claro, los puntos, igual me corriges si me hace falta alguno, sería el punto número uno, que es el más importante y la prioridad es tener a Jesús en nuestras vidas para poder eh, tener el verdadero sentido de la Navidad. ¿Sí estamos? Sí, correcto. Ok. Y el segundo sería eh, involucrar a toda la familia, ¿verdad? Tener paz, olvidarnos pues de todo lo que nos presenta eh, estas tendencias de la Navidad en la humanidad, de, de regalos, de cena, que no importa que si no estrenamos, si no regalamos, si, si la cena es un chocolate caliente con un pan, si tenemos a Jesús en esa fiesta, lo tenemos todo. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Muy bien. Entonces, igual te cedo para despedir este podcast. Yo nada más cerraría diciéndoles que, independientemente, como decía mi esposa, lo que vayas a cenar, que esté Jesús en tu mesa. Estando Él no te va a faltar nada. Y con eso estaríamos cerrando este tema. Ahora te voy a invitar a que si tienes alguna pregunta adicional respecto a esto, nos la hagas llegar por medio de mensaje privado. Esto está abierto para todo mundo. Puedes comentar. Sé que quizás cometimos algunos errores de edición, pero no te fijes en eso y si tienes alguna sugerencia, es bienvenida. Esperamos tus comentarios y si hay algún tema en particular que tú quieras que tratemos, háznoslo saber y te prometemos que vamos a tratar de contestarlo. No lo sabemos todo, pero sí sabemos que buscando en el Señor, todas las respuestas llegan a nosotros. Muchas gracias, que pases una velada excelente con tu familia y que esta Navidad en verdad sea el inicio de muchas Navidades en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bye.